asiento. Y actualmente vivimos en una sociedad la cual está obsesionada por el primer lugar o con el primer lugar. Si en este momento nos pusiéramos a pensar en competencias, muchos recordamos quién ganó el trofeo, quién ganó el primer lugar, y muy pocas veces recordamos al segundo. Pero quiero decirte algo, que en el reino de Dios, Dios no mide el éxito de esa manera. Mientras tú y yo ponemos nuestros ojos en el primer lugar, en el ganador, Dios no mide el éxito de esa manera. Hay una fábula que tal vez muchos de los que estamos aquí conozcamos o nos la contaron de pequeños. La fábula de el conejo y la tortuga. ¿Alguien la recuerda? ¿Alguien le tocó escucharla, leerla o ver un video de la fábula de el conejo y la tortuga? Pues en esta fábula había un conejo que se decía que era el más rápido del bosque y que constantemente estaba pasando enfrente de todos los demás animales y presumía su velocidad. El conejo retaba al chango, retaba al oso, retaba a cada uno de los diferentes animales del bosque y a todos les ganaba una carrera de velocidad. Llegó un momento en el que ese conejo les cayó tan mal a todos porque todo el tiempo se la pasaba presumiendo: yo soy el número 1, soy el más rápido del bosque. Ya todos estaban muy molestos de cómo era su actitud, de cómo él decía que era el número 1. Pero de repente, en esta fábula llega una tortuga. Va llegando a paso lento. Y les dice a todos los que estaban ahí en el bosque: sé que tanto como yo, ustedes están hartos del conejo, de que todo el tiempo presuma que es el número 1, que es el más rápido del bosque. Hoy yo lo voy a retar y le voy a ganar en una carrera, dijo la tortuga. Cuando los demás animales del bosque, dice esta fábula, la vieron, se empezaron a reír. Le dijeron: tortuga, con mucho respeto, pero ya todos los que estamos aquí hemos corrido contra el conejo y a todos nos ha ganado. Y tú eres aún más lenta que nosotros. ¿Cómo es que le vas a ganar? Y la tortuga les dijo: si ese conejo es tan orgulloso, si ese conejo es tan presumido como ustedes dicen, esta carrera ya la tengo ganada. Y conocen qué pasó en esta fábula. Comienza la carrera, el conejo sale disparado, le lleva un buen tramo de ventaja a la tortuga y todavía voltea hacia atrás. No, pobre tortuga, apenas iba saliendo de la meta. El conejo se dio tiempo para comer, el conejo se reía, tomaba pausas y la tortuga seguía avanzando a su paso. Pero si vemos el final de esta fábula, llega un momento en el que el conejo se queda dormido porque dice: voy a echar una siesta, esta tortuga ya no me alcanzó, ¿cuándo me va a alcanzar? Se queda dormido el conejo, sin darse cuenta, la tortuga lo pasó. Sigue dormido el conejo, y ya cuando la tortuga va a llegar a la meta, el conejo despierta y la intenta alcanzar, pero ya era demasiado tarde. La tortuga ya había llegado a la meta y le había ganado al conejo. El conejo y la tortuga, te lo pongo acá como introducción del mensaje que hoy vamos a compartir, porque el éxito en el reino de Dios
No se trata de quién llega primero. No se trata de que ya conocí a Dios y ya, llegué a la meta. El éxito en el reino de Dios, así como esta fábula nos ilustra con la tortuga, no es quien llega primero, sino quien se mantiene constante hasta llegar a la meta. Muchos de aquí ya conocemos de Dios, o tal vez es la primera vez que te acerques a un lugar como este a conocer de Dios. Y qué padre, es el inicio de la carrera. Pero lo más importante en esta carrera, en el reino de Dios, no es que ya lo conociste, sino que te mantengas firme, que te mantengas confiado en Él hasta llegar a la meta. Y el título del mensaje que te quiero compartir en esta tarde, si lo quieres anotar, es Cuando eres segundo. Cuando eres segundo. Es el título del mensaje que te quiero compartir en esta tarde. Cuando eres segundo. Y te invito a que me acompañes a la Biblia. Si traes Biblia, la puedes abrir. Si la traes digital, también la puedes abrir. Y acompáñame al libro de Mateo. Mateo 20:16. Si no traes Biblia, ahí en la pantalla también lo vas a poder ver para que lo leamos juntos. Mateo 20:16. Ahí está en la pantalla. Vamos a leerlo juntos. Dice así la palabra de Dios. Dice: así los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Y dice ahí: porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. El verdadero primero en el reino de Dios no es el que llega antes, sino el que se mantiene firme hasta cumplir el propósito de Dios para su vida. Jesús nos enseña que el orden del mundo no es el orden que Él tiene para nosotros. Dios sabía de antemano, cuando Él llamó a cada uno de los que estamos aquí, que íbamos a pasar por diferentes procesos y circunstancias. Pero no todos los que estamos aquí, lamentablemente, vamos a tener la finalidad de seguir adelante. A algunos nos va a costar trabajo caminar o mantenernos fieles en esta carrera. Dios ha usado a muchas personas en la Biblia que no fueron los primeros en establecer su obra, que no fueron los primeros o los pioneros en hacer algo. Y hoy vamos a descubrir que el ser segundo no es ninguna derrota, sino una bendición del reino de Dios. Quiero mostrarte 3 ejemplos aquí en la Biblia de personas que no fueron los primeros, pero que al ser segundos, Dios también usó sus vidas. No fueron los primeros en llegar o los primeros que Dios escogió, pero Dios también usó sus vidas. Y tal vez hay ocasiones en tu vida en las cuales tú sientes que no estás logrando nada, tú sientes que la oportunidad aún no ha llegado, tú sientes que no hay avance. Pero hoy vengo a decirte, no se trata de llegar primero, sino se trata de permanecer hasta ver el cumplimiento del propósito de Dios en mi vida. No se trata del que gane, sino del que permanezca. Y el punto número 1 que te quiero compartir en esta tarde es: no te compares. No te compares. Tu momento llegará. Dile que tienes al lado: no te compares. No te compares con nadie. ¿Cuántos hemos experimentado la comparación? Que estamos viviendo algo y de repente comenzamos a ver una persona que está viviendo en algún área de nuestras vidas mejor. Esa comparación la podemos ver en diferentes áreas de nuestra vida. En el matrimonio, los que están casados, de repente ven un matrimonio que parece el matrimonio modelo, que se llevan bien bonito,
que se están apoyando para crecer juntos. Y tú dices, ay Señor, pero ¿por qué yo sí? Y acá yo tengo a mi mujer que cada rato se enoja. Pero ¿por qué yo sí? Y tengo a mi esposo que no es cariñoso conmigo. Y comienza esa comparación en el matrimonio, en el trabajo. De repente vemos, y acá tengo una compañera que trabajó conmigo, nuestra compañera Cindy, que nos viene acompañando. Nos dedicamos a las ventas. Y en las ventas tenemos siempre metas, objetivos. Y de repente va la semana y ves que tienes ciertas metas y no has llegado, pero tu compañero, desde un día antes, ya llegó a su meta. Y tú te quedas pensando, pero ¿cómo así? Y yo todavía estoy visitando clientes, estoy haciendo llamadas y no llego a mi meta. Y muchas veces también está esa comparación en el trabajo. O en la familia, los hijos. Es que mi hermano es el consentido. Es que a él le compran y a mí no. Y empieza la comparación. Pero hoy te vengo a decir, no te compares con nadie. Tu momento llegará. En la Biblia había un joven llamado José. Muchos lo conocen como José el Soñador. Él era casi el más pequeño de 12 hijos. Era el hijo número 11. Y este hijo frente a su padre era el primero, era el favorito, era el consentido. Pero entre sus hermanos nadie lo quería. Lo despreciaban, le tenían envidia. A tal punto llegó a suceder esto con sus hermanos que se pusieron todos de acuerdo en un momento y lo vendieron como esclavo. Fíjate qué fuerte. Vender a un hermano como esclavo. Y seguimos leyendo la historia de la palabra de Dios y vamos viendo cómo este hombre llamado José pasa por diferentes situaciones o tiempos difíciles en su vida. Acompáñame a la palabra de Dios. Vamos a la Biblia nuevamente. Vamos a leer juntos ahora el libro de Génesis, capítulo 41. Génesis, capítulo 41. Ahí también lo vamos a tener en pantalla. Génesis 41. ¿Está al principio de tu Biblia? 41:39. Génesis 41:39. ¿Ya estamos ahí? Vamos a leerlo juntos. Dice, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. José pasó a ser el segundo más grande en el reino de Egipto. ¿Pero cómo llegamos ahí? Si José era un esclavo. Pues mira que José fue vendido como esclavo, pero después llegó un momento en el que al ser vendido como esclavo, dice, y Jehová estaba con José y le iba bien en todas las cosas. Eso es lo que puede hacer Dios en nuestra vida. Cuando Dios está con nosotros, Él comienza a abrirnos puertas, Él comienza a darnos sabiduría, Él comienza a traer bendiciones a nuestras vidas. Y José, siendo esclavo, comenzó a ser el esclavo destacado. El esclavo que más comenzaba a sobresalir de los esclavos.
Pero llegó un momento en el que, siendo esclavo, le gustó a la esposa de su patrón. Dijo: este joven como que se ve fuerte, se ve trabajador, y le echó los ojos. Pero José no quería desagradar a Dios y no pasó nada con la esposa de su patrón. Pero ella mintió, hizo pasar como que José quiso hacerle algo, quiso abusar de ella, y entonces, ya de ser esclavo, ahora se fue algo peor. Lo mandaron a la cárcel. Y allí en la cárcel comenzó a sufrir, comenzó a pasar una temporada difícil. Y algo que admiro de José es que desde que él era niño, Dios le había mostrado los planes que tenía para él. Y a pesar de que fue vendido como esclavo, a pesar de que estuvo en la cárcel, nunca dejó de perseverar, nunca dejó de esperar su momento. Porque estando allí en la cárcel, llega un momento en el que él apoya a ciertas personas y gracias a él salen de la cárcel. Y yo, si hubiera sido José, tal vez me hubiera dicho: Señor, la comparación que te estaba diciendo, pero ¿cómo él lo sacaste de la cárcel? ¿Y cómo él también lo sacaste de la cárcel? Yo sigo aquí. Yo no puedo cumplir lo que dijiste que ibas a hacer con mi vida. Has puesto sueños de una mejor familia, has puesto sueños de una mejor vida, has puesto sueños dentro de mí y no los puedo cumplir porque estoy aquí en la cárcel. No, José no dijo eso. José se mantuvo fiel con el Señor. Y llega un momento en el que el faraón tiene un sueño y nadie podía interpretar ese sueño. Y Dios habló a José y interpretó ese sueño, y fue cuando pasó esto. José, de ser un esclavo y pasar muchos años por diferentes situaciones, llegó su momento. Llegó el momento en el que eso que le había mostrado Dios estaba cumpliendo. Y yo no sé qué sueño haya puesto Dios en tu corazón. Tal vez parezca una locura. Tal vez te estuvo mostrando que tú ibas a ser el primero en tu familia en hacer algo. Tal vez Dios te estuvo mostrando que Él no quería la vida tradicional para ti, sino quería algo diferente. Y pasa el tiempo y entra la comparación de cómo otros están haciendo las cosas y tú no. Tu momento llegará. Así como con José, tu momento llegará. No fuiste el primero en llegar, no has sido el primero en lograrlo, pero vas a ser el siguiente en lograrlo. Dice ahí la palabra que José se convirtió en el segundo. No era el primero, pero era el segundo. La mano derecha del faraón. Y él tuvo la capacidad de traer un orden a Egipto. Dios lo usó para traer prosperidad a Egipto en esa temporada y para tomar decisiones que ayudaran al gobierno de Egipto. Tu momento llegará. No te compares. No necesitas ser el primero para ser usado por Dios. Simplemente necesitas seguir confiando en Él y permanecer, que tu momento llegará. Punto número 2 que te quiero compartir es: va a llegar ese momento. Tú estás orando por algo, Dios te ha mostrado algo, y va a llegar ese momento. Punto número 2, ¿qué pasa cuando llega tu momento? Cuando llega tu momento es el punto número 2 que te quiero compartir. Y vamos a leer juntos el libro de Eclesiastés 9:11. Eclesiastés 9:11, acompáñame ahí. Eclesiastés 9:11. Ya estamos ahí. Eclesiastés 9:11. También lo vas a poder ver ahí en la pantalla. Vamos a leerlo juntos. Dice, esto lo escribió el rey Salomón.
Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que dice ahí, tiempo y ocasión acontecen a todos. Tiempo y ocasión acontecen a todos. Va a haber un tiempo y ocasión que te van a acontecer a ti. Tal vez aún no es el momento, pero ya viene. Hoy te vengo a decir eso de parte de Dios. Tal vez creías que no era tu momento, pero ese momento ya viene. Hay un tiempo y ocasión para todos. Dios da oportunidades a todos. Eso nos dice aquí la palabra. Fíjate cómo lo dice en otra versión. Dice, también fui testigo de otras injusticias. ¿Cuántos han experimentado injusticias en su vida? Dice, que tiene esta vida. El que corre más rápido, ¿qué dice ahí? No siempre gana la carrera. El ejército más poderoso no siempre gana la batalla. El más sabio no siempre consigue de ser pobre. Hoy, el más astuto no siempre consigue hacerse rico. Pero entonces el más sabio y el más astuto, y luego dice, y una persona educada no siempre recibe la recompensa de lo que merece. ¿Has visto personas que buscan hacerle bien, pero les pasan constantemente cosas malas? El rey Salomón se estaba cuestionando eso y llegó a una conclusión. Todos tienen tiempos buenos y tiempos malos. A todos nos va a llegar nuestro momento bueno. Tal vez estés pasando por un momento difícil ahora en algún área de tu vida, pero ya viene tu momento bueno. Tiempo y ocasión acontecen para todos. La segunda persona que no fue el primero, pero fue un segundo que Dios también usó, fue un hombre llamado David. En el pueblo de Israel no había un gobernante. Y el pueblo le empezó a clamar a Dios, Dios, queremos a alguien que nos gobierne como otros reinos. Se empezaron a comparar con otros reinos. Es que ya hay un rey, acá nosotros no tenemos rey. Y se ponen a orar, y Dios les manda un rey llamado Saúl, que fue el primer rey de Israel. Pero este rey desobedeció a Dios. Dios le dio poder, Dios le dio riquezas, pero desobedeció a Dios. Y Dios comienza a levantar un segundo rey. Ay, este segundo rey tenía por nombre David. Y a David nadie lo consideraba importante. Por David no había ninguna esperanza en su familia. Era el menor de la familia, el que se dedicaba a pastorear ovejas, mientras que la mayoría de sus hermanos estaban en el ejército del rey Saúl. David estaba siendo formado por Dios, en donde sus habilidades, donde su esfuerzo no era valorado. Donde tu esfuerzo no es valorado, donde tus habilidades no son valoradas, donde a veces no sientes que estés siendo valorado, Dios te está preparando, Dios te está formando. Y llega un momento en el que David es visitado por un profeta llamado Samuel. Dios se enojó mucho con Saúl y dijo, voy a buscar un nuevo rey. Y es cuando manda uno de sus profetas, un enviado de Dios, para establecer al segundo rey de Israel. Y van a visitar a la familia de David. Y al llegar ahí donde vivía David, su papá llama a su hermano el más grande, llamado Eliab. Si tú lo vieras ahorita, un hombre apuesto, alto, no chaparro como yo, alto, apuesto.
Y aparte de eso, era un gran guerrero. Y fue el primero que aventaron para decir, oye, este va a ser el rey, ¿verdad? El nuevo rey. Y va el profeta y lo ve, y el profeta también se deslumbró y dijo, este se parece a Saúl, el que Dios eligió para ser el primer rey. Y él pensaba que ese iba a ser el nuevo rey. Pero Dios le dice, no, él no es el próximo rey. Dice, entonces tráeme a tus demás hijos. Y comienzan a traer a los demás hijos, los hermanos de David. Pasa uno con cualidades, pasa otro con otras cualidades. Y Samuel los ve y él pensaba que alguno de ellos iba a ser, pero Dios le dice, no es ninguno de ellos. Y va con el papá de David y le dice, oye, ¿no tienes más hijos? Y su papá le dice, ay, tengo uno, pero no creo que sea él. Está por allá, todo sucio, cuidando las ovejas. Es el menor de mis hijos. Y le dice el profeta, pues tráelo, porque es el único que nos falta. Y va por ese pequeño. Y cuando David llega, Dios responde a Samuel. Y vamos a ver qué fue lo que pasó en ese momento. Acompáñame al libro de Primera de Samuel 16. Hubo un primer rey que Dios comenzó a usar. Fue el primero en establecerse. Pero Dios ya tenía preparado un segundo. Y era su momento. Vamos a leer ahí, Primera de Samuel 16, 7. Dice la palabra de Dios. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que el hombre ve o lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. ¿Qué dice? Pero Jehová mira el corazón. Samuel estaba viendo a todos los demás con lo que su vista les permitía ver. Hombres apuestos, guerreros en batalla, con habilidades. Pero Dios le dijo, no es ninguno de ellos. Allá afuera vamos a ser catalogados por cómo nos ve la gente. Si te ve de cierta manera, te va a incluir a un cierto grupo de personas. Si te ve de cierta manera, vas a ser aprobado por los ojos del hombre. Hasta inclusive dicen que la primera impresión cuenta mucho. Pero con Dios no es así. Dios no mira lo que la gente ve. Él ve tu corazón. Y llegó un momento en el que había un primer rey de Israel, pero que su corazón se comenzó a corromper frente al pueblo. Parecía que era el rey porque era un guerrero en batalla, tomaba decisiones, había gente siguiéndolo, pero su corazón se había corrompido. Y era lo que estaba viendo Dios, no lo que la gente veía, el rey poderoso, sino su corazón que ya se había corrompido, que ya había desobedecido a Dios, que en vez de ir a Dios como antes lo hacía, el poder era lo que más le interesaba, lo que la gente dijera era lo que más le interesaba, las riquezas del reino eran lo que más le interesaba. Pero de repente vi un segundo que tenía un corazón agradable a Él. Dios está viendo tu corazón, donde la gente te llega a juzgar por lo que ve. No te fijes de la gente.
Preocúpate por cómo está tu corazón con Dios. Y Dios vio el corazón de David y dijo: Él es el siguiente rey. Él es el segundo rey de Israel, por cuanto el que se había tenido o escogido primero corrompió su corazón. Este tiene un corazón conforme al mío. Este tiene un corazón de agrado para mí. Y fíjate, en Samuel 16:13, ve lo que pasa, dice: y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Desde aquel día en que fue de agrado para Dios y fue ungido por Dios, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Hoy Dios quiere tocar tu espíritu. Hoy Dios quiere ungirte. Hoy Dios, si te trajo acá, es porque en ciertas áreas de tu vida, lo que percibo en el Espíritu, ciertas áreas de tu vida, estabas esperando que algo sucediera. Y tal vez no fuiste el primero. Pero hoy Dios dice: ya te estuve preparando, es el momento de que mi presencia habite más en ti. Fue lo que hizo. Dice: cuando el Espíritu Santo estuvo con David, desde aquel día que fue ungido. Hoy el Señor quiere llenarte de su aceite. Hoy el Señor quiere llenarte de su presencia, porque estás por iniciar una nueva temporada. ¡Ay! Los que estamos aquí, Dios en algún área de nuestra vida está por iniciar una nueva temporada, que quiere llenarnos de su aceite para esa nueva temporada. Y lo que pasó con David es que él fue ungido y la presencia del Espíritu Santo fue la que le ayudó a continuar en esa nueva etapa de su vida. Él no fue el primer rey de Israel, pero él se mantuvo fiel en cada momento con el Señor. Él supo pasar de ser el ungido de Dios a servirle al rey, a comenzar a ganar batallas. Venció un gigante llamado Goliat. Tú conoces esa historia. Y él fue procesado, pasó por diferentes temporadas y no fue el primero en cumplir su propósito, pero sí se mantuvo fiel hasta el último de sus días. Y gracias a lo que Dios hizo a través de la vida de David, nuevos reinos se comenzaron a levantar. David fue el primer reino de Israel, glorioso, con múltiples victorias. Pero Dios levantó un segundo, que fue el gobierno de su hijo Salomón, que fue un más grande. Yo te quiero decir que lo que Dios está preparando en tu vida, lo que Dios quiere preparar el día de hoy en tu vida, lo que viene después de ti para tus generaciones, va a ser aún más grande, va a ser aún mayor, pero va a comenzar por ti. Un segundo que fue usado por Dios. Escuchamos de José, escuchamos de David, pero quiero hablarte, para ir cerrando este mensaje, de el segundo Adán. El segundo Adán. Y ese es Jesús. Dice la palabra de Dios que hubo un primer hombre aquí en la tierra llamado Adán, que después le trajo a su compañía idónea llamada Eva. Él fue el primero. Pero él, el primer Adán, el primer hombre que Dios había enviado aquí a la tierra, cometió un gran error.
desobedeció a Dios, y a través de la desobediencia de este hombre y de su mujer, vino lo que hoy conocemos como pecado. Vino lo que hoy conocemos como dolor. Vino lo que hoy conocemos como maldad. Y en la historia podemos ver eso, podemos ver mucha maldad, mucho dolor, y nos podemos preguntar, pero Dios, ¿por qué si tú existes, existe maldad, existe dolor, existen estos momentos difíciles? ¿Te lo has preguntado? ¿Le has dicho a Dios eso? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué tanta hambre? Pues fue por ese primer Adán, que a través de él, la relación que teníamos con Dios se rompió y comenzó a entrar la maldad a la humanidad. Pero llega un momento en el que Dios envía a un segundo hombre, el segundo Adán, y ese fue Jesús. Dios ama tanto a la humanidad, Dios te ama tanto a ti, que no dejó la historia en un primer Adán, sino que dijo, debe haber un segundo Adán, una forma en la cual todos puedan nuevamente tener una relación conmigo. La maldad, el pecado, los errores los han alejado de mi presencia, pero un segundo Adán es quien los va a reconciliar conmigo. Y ese segundo Adán es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Dios tuvo que, en amor por ti y por mí, por la humanidad, dar a su Hijo Jesús, y que su Hijo sufriera un dolor que no debió de sufrir, que su Hijo viviera cosas por las cuales no tenía que pasar, pero que ese segundo Adán dijo, yo permanezco en lo que tú me digas, Padre. Yo voy a hacer tu voluntad. Jesús fue el segundo Adán que dio la vida por ti y por mí. Primera de Corintios 15:47, ve lo que dice. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. El primer hombre que Dios trajo a la tierra fue Adán, pero el segundo era el Hijo de Dios, Jesús mismo. Jesús no vino a esta tierra para competir por ser el más grande. Él inclusive cada que hacía un milagro no quería que lo supiera. Jesús, cuando vino a esta tierra, no vino a ser el más grande queriendo derrocar al gobierno que estaba en su época, sino simplemente decía, vengo a cumplir la voluntad del Padre. Y por eso fue que Dios lo exaltó. Por eso es que tú has escuchado su nombre. Por eso es que hoy estás aquí. Jesús vino y dio la vida por ti y por mí. A través de una relación con Jesús podemos acercarnos a Dios. Lo más bonito que podemos llegar a hacer en nuestras vidas, lo primero, o la primera decisión importante que podemos tomar, es decidir seguir a Jesús. Van a haber muchas decisiones importantes en nuestra vida. 3 muy importantes. Una, ¿a qué te vas a dedicar? ¿De qué manera vas a llevar el sustento a tu hogar? La segunda, muy importante, ¿con quién te vas a casar? ¿Con quién vas a compartir la vida? Pero la tercera y la más importante es cuando decides seguir a Jesús. Cuando tú decides seguir a Jesús,
Él mismo es quien va a guiar tu matrimonio. Él mismo es quien va a guiar en tu profesión y en tu sustento. Lo primero es conocer a Jesús. Lo segundo es mantener una relación constante con Él. Hoy tú tienes la oportunidad no solamente de comenzar a conocer a ese Jesús del cual te estoy hablando, sino también de reafirmar tu relación con Él. Tal vez habías descuidado tu relación con ese Jesús que ya conociste. Hoy puedes reafirmar tu relación con Él. El primer hombre fue Adán, el segundo fue Jesús. Lo primero y más importante es conocer a Jesús. Lo segundo, relacionarnos con Él. Y el primero que envió Dios fue a Jesús. Pero después, lo segundo que ocurrió en la palabra es que Jesús dijo: es necesario que yo me vaya para que esté con ustedes el Espíritu Santo. Lo primero fue que Jesús dio la vida por ti y por mí. Lo segundo es que su Espíritu Santo quiere habitar en cada uno de los que estamos aquí. El Espíritu Santo es quien te trajo hoy aquí. No fue una invitación de alguien, sino fue Dios mismo quien te trajo hoy aquí. Muchos viven compitiendo por ser el primer lugar en la vida, en el trabajo, en la iglesia. Pero Dios no busca velocistas, sino busca hombres y mujeres perseverantes. Porque el reino de Dios, en el reino de Dios no gana quien llega primero, sino el que cumple el propósito por el cual Dios lo trajo a esta tierra.